Grigori Rasputin fue un místico y monje ortodoxo ruso, cuya vida presenta diversas incógnitas. Nacido en un pequeño pueblo siberiano en 1869 y de procedencia campesina, siempre tuvo inclinación por las fiestas, que derivó durante su juventud a una reputación de mujeriego y bebedor. A sus 20 años, pasó por la muerte de su hermano y, sumado a diversos problemas personales que tenía, lo llevaron a dejar atrás su vida y decantarse por la religión, haciendo expediciones y peregrinajes religiosos. Este desarrolló una profunda conexión con el cristianismo ortodoxo, pero también adoptó prácticas como el ascetismo extremo, que no cuadraba con lo que había vivido anteriormente, y que lo usarían en su contra. En 1905 este fue llamado a la corte del zar Nicolás II y su esposa Alejandra, quienes buscaban una cura para su hijo, que padecía hemofilia. Este empleó métodos inexplicables para la época, denominándolos como milagrosos. Esto le ganó una reputación en la corte y un hueco cercano a la zarina, quien lo consideraba un enviado divino. Este no tuvo un cargo como tal, pero era muy cercano a la zarina, y cuando durante la Primera Guerra Mundial, el zar dejó el gobierno a manos de su esposa, lo que hizo que indirectamente Rasputín tuviese más influencia. Al mismo tiempo, la nobleza y el pueblo sospechaban de él, lo acusaban de tener relaciones promiscuas con mujeres de alto estatus, incluso con la mismísima zarina, además de que aceptaba sobornos y favores para influir en las decisiones del gobierno. El 30 de diciembre de 1916, un grupo de nobles dirigidos por Félix Yusupov llevaron a cabo un asesinato peculiar, ya que su principal idea fue envenenar la comida de Rasputín con una dosis letal de cianuro. Sin embargo, esto no fue suficiente para acabar con su vida, por lo que improvisaron un plan B, que consistió en dispararle varias veces, golpearlo y lanzarlo al río Nevá, muriendo ahogado. También se dice que Rasputín fue severamente influyente en la caída de la dinastía Románov, la cual a los pocos meses de la muerte de este, enfrentó la Revolución de febrero de 1917, y la cual desembocaría en la creación de la Unión Soviética. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.